Realmente es algo, los jóvenes no sé qué tienen en este momento. Bien, entonces, como les decía, de estas 4 fases, ¿no? Las causas fundamentales de la crisis del año 1929 se dan acá. Pero ¿qué pasaba en los años 20? Acabamos de hablar de gangsterismo, ¿no? Había tráfico de alcohol, había tráfico de tabaco, que venía, ¿no? De otros países, ¿no? De Italia sobre todo, de Europa, ¿no? Venía y entraba a Estados Unidos de forma clandestina a través del mar, ¿ya? Venían como buzos y traían todo eso a Estados Unidos. Estados Unidos tenía que pelear con el gangsterismo. Muchos fueron muertos, pues porque ustedes saben, los gángsteres no pierden nada. Ahí está no sé si han visto ustedes El Padrino, ¿no? Ahí se ve cómo se hacía el contrabando con Estados Unidos, cuando traen alcohol, droga, etcétera, y empieza luego, después viene la droga, al final ya, ¿no? Y hay una serie de capítulos que nos podrían explicar un poquito de eso. Sería bueno que le tomen un poquito de atención, ¿ya? Entonces, entre las causas fundamentales habíamos visto que las empresas no recuperaban su inversión. ¿Cuál era lo que hacía Estados Unidos? Por decir, había confeccionado cantidades vamos a decir, de ropa, ¿no? Pero millones, millones, millones de vestimentas. Ellos pensaban que lo iban a vender, pero ¿qué pasaba? Que no lo vendían, no salía esa mercadería. Todo el dinero estaba allí. ¿Sí? La superproducción es lo que le hizo bajar, ¿no? En su desarrollo. Asimismo, ¿no? Empezamos con las causas fundamentales, la superproducción industrial. Ahora, la siguiente fue la especulación. Especulación de capitales. ¿Qué quiere decir? Que ellos concesionaban y prestaban dinero a muchos bancos, ¿no? Y luego colocaban el dinero en las bolsas confiando obtener grandes ganancias de los préstamos. Pero si todos estaban en bancarrota, no había ganancia, no había ingreso, más bien había deuda, ¿no? El mantenimiento también del sistema liberal o libre mercado no permitió tomar estas medidas que pudieron solucionar la crisis a tiempo. Desarrollo de la crisis, vemos debajo, se desarrolla de esta manera, desarrollo o gran depresión. ¿Qué entendemos por depresión? Depresión es decaer, ¿verdad? Se conoce así a la crisis económica iniciada en el año 1929, con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que se prolongó hasta los primeros años de la década del año 30. Dicha crisis económica se prolonga al resto del mundo, afectando la economía capitalista, sobre todo en Europa. Europa también sufre un revés. Asimismo, el gobierno de Colondil promueve el libre cambio y la libre empresa de Estados Unidos, rechazando la intervención estatal. En cuanto a política exterior, estuvo a favor del aislacionismo estadounidense y se rehusó a que Estados Unidos ingrese a la Sociedad de Naciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Estados Unidos tenía que ingresar, porque ¿dónde va a vender toda su mercadería? Él necesitaba vender su mercadería. Bien, el segundo antecedente vendría a ser el gobierno de Herbert Hoover, del 29 al 33, gran heredero de la prosperidad estadounidense en la década de los 20. Que prontamente caerá en picada debido al estallido de la depresión del año 29. El lunes negro, hay uno que dice el jueves negro, el otro dice el lunes negro, ¿no? El lunes negro y el martes negro, del 28 y 29 de octubre respectivamente, ¿no? 9 millones de acciones se vendieron, pero el precio de estas habían caído en más de 14 millones de dólares. En menos de una semana, el martes negro de la bolsa colapsó de tal manera, ¿no? Que los precios se veían a menos del 10%. Es así que se vendieron más de 16 millones de acciones con una pérdida de valor superior a los 10 millones de dólares. Todo esto produjo una expansión y pánico en el comercio y consecuencias precedentes a largo plazo a Estados Unidos. Efectos de la crisis en la lista
estaban pues efectos tremendos para Estados Unidos, especialmente los millones de inversionistas quedaron en la ruina. En el año 1929, al año siguiente se produce 1.300 quiebras de las empresas y también se da, hay algo tremendo, ¿eh? Y también se da el suicidio de 23.000 personas, 23.000 seres humanos se suicidan ante esta crisis tan terrible. La industria no podía recuperarse de sus deudas, los bancos tuvieron que cerrar, muchos quebraron y los norteamericanos perdieron el 46% de su hábitat. Las consecuencias fueron terribles, el desempleo afectaba a todos los pueblos, la población activa, el 24% nada más generaba hambre, generaba miseria y generaba necesidad. Las ciudades de Lata o Homerville se fueron llamadas así por estas decadencias irónicas en relación con el hombre y en relación con el presidente Hoover. Los alquileres eran imposibles y también se hizo imposible comer. Los que tuvieron mejor suerte tenían algo para siquiera llevarse a la boca. Se organizan marchas de hambre en contra del gobierno. Se aumentan los suicidios en Estados Unidos, que al principio fueron 1933. Posteriormente se mataron 23.000 personas. Ahí está en el libro también, ¿ah? Efecto de la crisis a nivel mundial. Esta crisis surge de los Estados Unidos, afectando terriblemente la economía, no solo de ellos, sino de toda Europa. Porque ustedes saben que al caer una del grupo, todos también están inmersos, ¿no?, en esta baja. La producción mundial desciende en 40%. Se retiran los préstamos e inversiones de Estados Unidos de Europa, a Europa. Aparece el avance de la consolidación de posturas fascistas y totalitaristas en Europa, Alemania e Italia principalmente. Franklin Roosevelt da la solución a esta crisis terrible. Franklin Roosevelt, sucesor de Herbert Hoover, durante su mandato fue superando paulatinamente las consecuencias generadas por la Gran Depresión. Aplica el New Deal, nuevo trato o nuevo reparto, basado en ideas teóricas económicas del inglés John Millán Keynes, para solucionar esta crisis planteada por Estados Unidos. Se da el emerging banking, ¿no?, el banco de emergencia, la ley de emergencia bancaria en julio de 1933. Esto va a ayudar a la confianza de la población en el aspecto financiero. Se crea la National Industrial Recovery, ¿no?, ley de recuperación de nuevas industrias nacionales. Luego se crea la ley de reforma agraria y se limita la producción. Se creó también la Public Works Administration, que coordinaba una gran cantidad de obras públicas fomentadas y fomentando empleo a más de 13 millones de personas que fueron beneficiadas. Bien, hemos visto la clase en toda su esplendor. Ahora sí nos ponemos a trabajar. ¿Qué ha pasado con sus compañeros? Hay varios que están faltando. Noemí. Bueno, vamos a ver. Retroalimentación. En la persona que tiene la respuesta me avisa, ¿ya? ¿Cuáles serían las principales causas que originaron entonces la crisis de Estados Unidos? A ver, dígame mal, a ver. La sobreproducción industrial y el mantenimiento del sistema liberal. Superproducción, ¿no?, especulación de capitales y el mantenimiento del sistema liberal. Póngale también, agréguele ahí, especulación de los capitales, ¿ya? Especulación de los capitales. No olvidemos que ellos estaban que prestaban dinero, prestaban, entonces esa especulación fue que los trajo abajo, ¿ya? Segunda preguntita.
¿Qué presidente de Estados Unidos aplicó el New Deal, el nuevo trato? Acabamos de ¿Puedo verlo. decirlo? Sí, sí, por favor. Franklin o Roosevelt. Franklin Roosevelt. Lo acabo de decir en el tema. Acá entra. Franklin Roosevelt y la solución de la crisis, ¿sí? Durante su mandato fue superando paulatinamente y aplica el New Deal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, así es. Tercera preguntita, ¿qué consecuencias deja la gran crisis bursátil de 1929 al mundo? ¿Qué consecuencias deja, no, la gran crisis bursátil de 1929 al mundo? A ver, dígame. Le escucho. Señorita Malaver. Levantaste la mano, ¿verdad? Bueno, si no la tienes, yo les digo, ¿ya? Caída de la bolsa, primeramente. Caída de la bolsa. Cierre de empresas. Cierre de empresas. Despido masivo. Despido masivo. Principalmente en los bancos. Acuérdense que los bancos han cerrado y sacan a todo el personal. Esa es la consecuencia que va a ir para todo el mundo, ¿ah? Acuérdense, para todo el mundo, no es solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, ¿sí? Son las consecuencias. ¿Y qué más? Debajo, ¿qué podemos poner? Lo que acabamos de decir hace ratito. ¿Qué pasó? Abundó el hambre, la miseria, ¿sí? Hambre, miseria, ¿qué más? Necesidades y otros, ¿verdad? Y otros. Muy bien. En la parte 4 nos dice ordenar cronológicamente los siguientes hechos, asignándole a cada uno de ellos el año correspondiente. Entonces, como ustedes tienen todo en la lectura, ¿ya lo tienes hecho? ¿Sí? Ah, entonces, a ver, pásalo para que lo vean tus compañeros. El primer ítem, Jueves Negro, ¿cuándo fue? Te escucho, Malaver. No se te escucha. Heidi, ¿no se te escucha? Sí lo tengo hecho, pero no, hay veces que no se puede hablar porque el internet me está fallando un poco. Sí, es lo que me percato. Jueves Negro, ¿cuál sería? A ver, vamos a tratar. Jueves Negro es el 24 de octubre de 1929. Exacto, eso está perfecto. Roosevelt asume la presidencia de Estados Unidos. El 4 de marzo de 1933. 1933, muy bien, perfecto. La creación del Public Works Administration. El 1 de julio de 1939. Julio del 39, muy bien. La anulación de la ley seca. El 5 de diciembre de 1933. Muy bien, en el 33. ¿Y el fin del gobierno de Roosevelt? En 1945, el 12 de abril. 1945, el 12 de abril. Perfecto. Muy bien, señorita Heidi. Listo. Continuamos en la siguiente hojita y tenemos una pequeña lectura de los efectos mundiales de la crisis. ¿Ya? Efectos mundiales de la crisis, los cuales ya acabamos de verlos, ¿no? Entonces, ¿tenemos tiempo? Sí. Vamos a hacer la lectura. A ver, Martín, empieza la lectura, los efectos mundiales de la crisis. Ligerito, por favor. Nicole, ¿puedes hacer lectura? Claro, Miss, sí puedo. A ver, Nicole, hágalo. Martín, que se ha demorado demasiado. Nicole, hágalo usted. ¿Por qué no me escuchaba? No se te escucha, Martín. Ve. Los efectos mundiales de la crisis. Ya fue. De la crisis. Millones de inversionistas quedaron en las ruinas en cuestión de horas, en tanto de los bancos.
al ser incapaces de solventar los créditos obtenidos. Tuvieron que declararse en quiebra, y cerrar sus puertas. La crítica situación hizo que las consecuencias de créditos estadounidenses hacia otras instituciones financieras del mundo se suspendieran. Muchos bancos de Inglaterra, Francia y Alemania tuvieron que cerrar. El descenso de los precios de los productos estadounidenses causó otro tanto a los mercados europeos. Ahí del nomás, mundo ahí nomás. financiero. Ahora dale la posta a Martín. Te escucho, Martín. No se te escucha, no se te escucha. A ver, Miss, ahora sí. hazlo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? No se te Ya. escucha. ¿No? ¿Ya se me escucha, Miss? A ver, sí, a ver. Del mundo financiero, los efectos de la crisis se extendieron hacia el sector industrial. Las industrias imposibilitadas de cobrar sus deudas o retirar sus ahorros de bancos, tuvieron que reducir su producción e incluir cerrar sus puertas. La producción mundial descendió casi el 40% en 1932, en tanto que el comercio internacional se había reducido a un tercio. Ahí El nomás, hasta ahí desempleo nomás, aumentó. Martín. Ah, ya. Martín, hasta ahí nomás. Ok, Miss. Muy Ok, bien. Miss. Continúa, Lía. ¿Lo tienes? ¿Dónde se quedó? ¿Lo tienes, hijita? Sí, pero ¿en dónde se quedó? Se quedó en el tercio. Empiezas en el otro lado, en el desempleo aumentó. La letra T. ¿No me entendés? El desempleo aumentó. Heidi, hazlo tú. Que lo haga tu compañera Heidi, hija. Heidi, hazlo tú. El desempleo aumentó. Está mal sus internet, ¿no? Yo lo voy a hacer, ¿ya? Para evitarme... Bien. El desempleo aumentó a niveles insospechados a finales de 1932. Había 15 millones de desempleados y miles de agricultores abandonaron sus campos para dirigirse a la ciudad en busca de empleo. Los años de la Gran Depresión en América y Europa fueron el caldo de cultivo para la aparición de las ideas radicales y totalitarias, ¿ya? Radicales y totalitarias. Muy bien, ahí vienen dos preguntitas. ¿Cómo afectó la crisis económica de Estados Unidos en los países europeos? ¿Cómo afectó? Hubo depresión, hubo despidos, hubo cierre de bancos, no hubo suicidios, ¿cierto? Perfecto, pero también aparecen nuevas formas económicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo afectó la crisis económica de Estados Unidos a los países europeos? Afectó grandemente, pero, dos puntitos, aparecen nuevas formas económicas. Afectó grandemente, pero, dos puntitos, aparecen nuevas formas económicas. Eso fue fabuloso porque ya vieron ustedes que Europa de un momento a otro se une, toda Europa, sacan el euro y el día de hoy son una gran potencia también. Unidos hicieron bastante, ¿verdad? Lograron bastante. ¿Tomaron nota? ¿Sí? Bien, continuamos con la pregunta 2. ¿Qué relación existe entre la crisis del 29 y la aparición y desarrollo de ideas totalitarias en Europa? Ante un problema surge un efecto positivo, ¿no? Que es el de Europa, ¿verdad? Ante la decadencia surgen nuevas ideas positivas, también pueden poner. Bien, ya nos dijo el Zoom que se va dentro de 10 minutos, entonces vamos a hacer verificando el aprendizaje, que ya llegamos a esa parte.
Primera pregunta. El que sabe rapidito levanta la mano y lo dice, porque ya no nos queda mucho tiempo. A ver, fue una de las causas que origina la crisis de 1929. ¿Cuál de las alternativas? Una de las causas principales fue la especulación de capitales. De especulación de capitales. Letra B. B. Pregunta número 2. A las medidas económicas llevadas a cabo por Roosevelt para superar la crisis económica en Estados Unidos se le conoce como... La D. En New Deal. La D y la en D. New- Muy bien, perfecto. ¿Quién dijo la D? Yo, Valentín Hernández. New Deal también lo dije. Muy bien, Valentino. ¿Y por qué no abres tu cámara, Valentino? Porque no cuento con una. Ay, sí, entonces, ¿qué estás ahí? Ya. Muy bien, pregunta 3. ¿No es consecuencia directa de la gran crisis económica de 1929 o Gran Depresión? ¿Cuál de las alternativas? No es consecuencia. La C. Exactamente, muy bien, Hernández, estás muy bien. Ves que deberías de tener tu cámara encendida. Muy bien, Hernández, acá te estoy poniendo tu nota, ¿ya? Tienes 2 participaciones positivas. Muy bien. Número 4. A la caída de la Bolsa de Valores del 24 de octubre de 1929 se le conoce con el nombre de... Jueves negro. Jueves Negro. Muy bien, Heidi. Muy bien. Listo. 5. La crisis mundial de 1929 se originó en Estados Unidos cuando gobernaba el presidente... Franklin Roosevelt. No, estaba Hoover primero, ¿recuerdas? Hoover, ¿sí? Era Hoover. Después pasa Franklin Roosevelt, que viene a ser la solución a los problemas. Eso lo acabamos de ver en la primera etapa. Muy bien. No forma parte de las fases del ciclo económico. La B. La letra B. Muy bien. Hernández también, ¿no? Muy bien. La letra B. Perfecto. Estás muy bien. 7. Una de las siguientes expresiones resume el pensamiento económico de Keynes. ¿Cuál era? Lo dije en la parte primera de la clase. ¿Alguien la sabe? La 7 es la letra B. El libre mercado y la libertad de empresa son pilares del crecimiento económico de un país. Ahora que hacen lectura lo van a encontrar, ¿ya? Número 8. El gran teórico economista John Maynard Keynes publicó su obra Teoría General de Empleo e Interés y el Dinero en el año 1936. ¿De dónde era él? ¿De qué país era? Inglés. ¿Cómo? Inglés. Inglés. Del Reino Unido. Reino Unido, inglés, ya. Número 9. Una de las medidas para superar la crisis de 1929 fue... El Public Works Administration. Public Works Administration. Muy bien, señorita. Heidi, ¿verdad? Sí, Miss. 10. La consecuencia política del crack de 1929 para América Latina fue... ¿Qué pasó en el país? ¿Qué pasó acá en nuestro país? ¿Alguien lo tiene? Está facilito. ¿Qué tuvimos antes de Belaunde? ¿O cuando estaba Belaunde? La organización del movimiento obrero. No. El surgimiento de golpes militares. Surgimiento de golpes militares, jovencitas, ¿ya? Golpes militares. Esa fue la consecuencia en Sudamérica, ¿ya? Muy bien. Como ven, este tema es bastante interesante. Nos hace saber parte de la historia de América del Norte, nos hace saber la repercusión en Europa y en Sudamérica
¿no? Y también nos enteramos, pues, del gangsterismo que se da en Estados Unidos, ¿no? De la especulación de su dinero, prestándole acá, prestándole allá, y después no podía recuperarlo, ¿no? O sea, una serie de eventos que se van a suceder gracias a esta crisis. Pero lo más lamentable y lo que a mí me mueve mucho, realmente les voy a decir, esta parte de la clase, es las 23.000 personas que se suicidaron. 23.000, no es un poquito, ¿verdad? Se suicidaron, ¿por qué? Porque perdieron todo su dinero, perdieron es decir, hasta la vida la perdieron, ¿no? Gracias al dinero. Entonces, eso es muy lamentable. Y aparte de ello, ¿cuánta gente se quedó en la miseria? ¿Cuántas personas, no? Se volvieron también, dentro del informe, cuando vemos realmente el tema ahondando, ¿no? Muchas personas se volvieron locas, ¿no? Desaparecieron de su casa y aparecieron deambulando en las calles, ¿no? O sea, consecuencias funestas realmente de esta crisis del año 1929, ¿ya? Bien, es una clase que realmente tiene parte de la economía también, ¿no? Mucha parte de economía, como dice, hay que saber un poquito de economía para saber realmente los montos de pérdidas, los montos de ganancias y también la cantidad de personas que sufrieron. Es cierto, ¿no? Entonces, acá también vemos que a veces demasiada producción es lo que hace China. China produce, por decir, millones de cosas y después la vende a todo el mundo, ¿verdad? En el mundo tenemos abanicos que cuestan un sol y en todo el mundo están, ¿eh? No solamente acá en el Perú, en todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos con esa... Pero ¿cómo lo hace China? Lo hace de los desechos de la basura incluso, ¿no? Bueno, es de su forma de... Ellos transforman el plástico, las bolsas, el periódico, todo lo transforman y lo mandan a todos los demás países. Como por ejemplo el polar, qué lindas batitas de polar en colores preciosos, modelos excelentes, pero dicen, según los médicos, no usar polar porque dice que causa cáncer, porque dicen que ese es del resto de la basura, de lo último, ¿no? Dice que le ponen unos adimentos de plástico y a esa basura la convierten en esa tela polar. Bueno, ¿será verdad, será mentira? No sabemos. Bien, queridos alumnos, entonces por favor inmediatamente agradecerle a los que siempre están mandando sus clases inmediatamente, ¿no?